Me pongo aquí a pleno sol para preguntaros, ¿cuál es la ciudad con la luz más bonita de todo el mundo? Aguantadme ese pensamiento unos minutos y me lo decís al final del vídeo. Bienvenidos a esta ciudad maravillosa que no es una, sino dos, Oporto y Gaia. Todo empieza en el río. A un lado la ciudad del vino y al otro la ciudad que le dio nombre a todo un país, Portucale, el origen de lo que hoy llamamos Portugal. El río las unió, pero fue el mar quien las lanzó al mundo. La luz tan especial en este punto del Atlántico rebota en las fachadas, en las barcas, en los muros de piedra y convierte al azul en protagonista. Azul como el mar, azul como el cielo y azul sobre todo como los azulejos. De todas las joyas que tiene Oporto, a mí hay una que me parece imperdible. No es la catedral, sino el claustro que tiene justo al lado. Entrar a ambas cuesta 3 euros. Es el típico sitio al que mejor venir con la entrada comprada de antes, a menos que queráis estar media hora, una hora haciendo cola. Como siempre, toda la información en el asistente virtual. Y tanto el claustro como la catedral se construyeron en el siglo XIII y 400 años después se pusieron estos azulejos maravillosos. El claustro tiene varias particularidades y una de ellas es que las columnas tienen claros errores de construcción. Aún así son casi 200 y son las que hacen que se mantenga esta maravilla en pie. Por cierto, que yo me había puesto aquí porque a los que os gusta la imaginería católica, aquí hay una de las poquitas esculturas que hay de la Virgen María embarazada. Estoy haciendo todo lo posible para que lo veáis con poca gente, eligiendo ángulos en los que no se vea muchísima gente, pero la verdad es que este lugar se ha hecho muy popular. Yo cuando vine aquí hace 6 años, la verdad es que había poquita gente y pues con razón, ahora muchos queremos ver esto. Oporto y Gaia están separadas por el Duero, pero hay 6 puentes que las unen. Desde lo alto de la torre de la catedral se ve con claridad el trazado del río, la forma en que las casas se agrupan siguiendo la pendiente y cómo los puentes organizan el tráfico, los trenes y la vida a ambos lados. Uno de esos trenes llega a São Bento, una de las estaciones más conocidas de Portugal por sus más de 20.000 azulejos. A pocos minutos caminando llegamos a una de las iglesias más curiosas de la ciudad, las Carmelitas. En realidad son 2 templos distintos construidos para hombres y mujeres separados por lo que parece una casa, pero ahora os cuento más de eso. Los seres humanos somos así que nos encanta un buen salseo, una buena teoría de la conspiración y a veces buscando una buena historia las cosas se van un poco de madre y este es un muy buen ejemplo. Esto de ahí es la iglesia convento de las Carmelitas y eso de ahí es la iglesia del Carmen. En el medio está la que dicen que es la vivienda más estrecha de Oporto, de apenas 1 metro, 1,5 metros de ancho. Según los historiadores, la teoría más plausible es que se construyó porque había una ley allá por el siglo XVII que impedía que 2 iglesias compartiesen pared. Estas cosas absurdas de antes. A partir de ahí, buscando un poquito más de jugo en la historia, hay historias que se repiten una y otra vez. Que si se llevaba mal entre una orden y otra, que si era un lugar secreto para reuniones clandestinas. Lo que dicen los historiadores ya lo sabéis. A partir de ahí, es verdad que mola más imaginarse otra cosa. Si algo bueno tienen las infinitas cuestas de Porto y Gaia que le dejan a uno agotado es que, claro, a la vez hay vistas como estas en todas partes. Estoy ahora en un lugar que me sirve mucho para contaros una historia. Este lugar, este barrio de Porto se llama Miragaia. ¿Por qué? Porque estamos mirando a Gaia. A ver que os enfoco eso del fondo. Vamos a hablar primero de una tradición que son los pastéis de nata. El postre por definición de Portugal. La repostería vegana pues también existe y así la podemos probar todos. Me los han vendido calentitos y mirad cómo cruje. Es que es una delicia esto. Madre mía, es grasiento, os aviso, pero yo creo que después de enfrentarnos a las infinitas cuestas de Porto, uno se gana no solo uno de estos, unas cuantas. Os confieso que ya me he comido un par. Pues nada, está llegando el atardecer, que es el momento más mágico en esta zona. Voy a reponer fuerzas con unos buenos pastéis de nata, a vuestra salud y a la de Porto y Gaia. Y sigo. Por Dios, qué rico. Preso numa água cheia, na concha fugindo do som. Já à beira de sumir, afundo na maré que vem. O motorista me sorri e viver parece simples. O
A esta hora, en esta ciudad más decadente y bohemia que la capital, este es el lugar donde estás. El Jardín do Morro es uno de esos sitios donde no hace falta hacer nada. Turistas, locales, parejas, grupos de amigos, todos con la misma idea: sentarse y mirar. No seu flutuar, as coisas não vão se encaixar. Y como yo no encuentro palabras que describan el atardecer aquí, voy a dejar que sea mi cámara la que hable por mí. Então quando a coisa aperta, te destiver por triz. Viver pode ser simples, dia para ser feliz. Tirando tempo só por amor, eu canso que feliz. Vende filme preto branco, e as nuvens a passar. Oh, seu flutuar. Para contaros esta historia completa me he venido a unas 2 horas de Oporto y de Gaia, aunque en realidad esta historia empieza en los picos de Urrión, en las montañas de Soria, donde nace el río Duero, que viene por aquí y genera estos paisajes magníficos. Aquí se cultivan las vides, de donde sacan las uvas del famoso vino de Oporto. Sale de aquí, se transporta por el Duero hasta Oporto y Gaia, y en Gaia se manufactura y se termina. Desde ahí se exporta a todo el mundo, así que os voy a enseñar cómo es este lugar maravilloso donde nace. 100 kilómetros hacia el interior, el Valle del Duero se transforma por completo. Las colinas escarpadas que rodean el río están cubiertas de viñedos en terrazas, un paisaje modelado desde la época romana, hace más de 2000 años. Por su relevancia histórica, cultural y económica, en 2001 fue nombrado Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su belleza y su huella generacional en todo Portugal. Qué maravilla de lugar y qué silencio. El paisaje que vemos es una mezcla entre lo que ha hecho la naturaleza y lo que han hecho las manos humanas. Estoy en el Alto Douro Vinateiro, que es una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo, donde el vino no es solo un producto, sino que es parte de la identidad de muchísimas generaciones. Y además os diría que es un lugar que incluso los que no somos grandes amantes del vino como yo podemos apreciar, y vale la pena una visita 100%. Uno de los grandes símbolos de Oporto y de Gaia es este. El puente que los une es el puente de Luis I, llamado así en honor al rey de Portugal de la época, construido por Gustave Eiffel a finales del siglo XIX. Y es un puente que antes unía dos mundos. Hay un dicho aquí muy feo que dice: una calle de Oporto vale mucho más que toda Gaia. Eso era antes, obviamente. Y es un puente que tiene dos niveles. Por arriba pasa el tranvía y las personas. ¡Ey! Y por debajo pasamos las personas y los coches. Normalmente los visitantes de Oporto nos centramos solo en el casco histórico, pero lo cierto es que la ciudad ya no se entiende si no cruzamos el río. Estoy en Vilanova de Gaia, una ciudad que está justo enfrente de Oporto y que durante mucho tiempo fue visto por los portuenses como un lugar al margen, demasiado en la periferia e incluso peligroso. Esto hoy ha cambiado tantísimo que la típica imagen de Oporto es en realidad Gaia porque está hecha desde ahí enfrente o está hecha desde aquí, desde Gaia. Es el lugar donde descansan las bodegas del famoso vino de Oporto, con una calidad de vida increíble, muchísimo más espacio y unas vistas increíbles. Vilanova de Gaia, o simplemente Gaia, no es el patio trasero de Oporto. De hecho, es la tercera ciudad más grande de Portugal, por detrás de Lisboa y de Oporto. Gaia es una ciudad más tranquila, pero como veis con muchísima vida, y por eso mi recomendación es que cuando vengáis aquí os quedéis mejor en Gaia y tenéis las mejores vistas. Quedarse como turista alojándose en la ciudad de Oporto puede ser un poco caótico, hay muchísima gente, hay muchos coches, y cruzando el río tenéis lo mejor de ambos mundos. En este caso me he quedado en este hotel, que es el Forte de Gaia, y no se llama así por casualidad. Esta Gaia es la zona donde antes se fortificaba el vino después de traerlo por el Duero. ¿Y esto qué significa? Pues que le añadían aguardiente para detener el proceso de fermentación, y así es como nació el famoso vino de Oporto. Es un hotel, por cierto, con numerosas certificaciones de sostenibilidad, como debe de ser. Gracias por invitarme y por hacer posible este vídeo, y os dejo con unas imágenes del hotel porque os voy a convencer.
Este lugar al que os traigo se llama Foz y es la desembocadura del Duero en el Atlántico. Para llegar hasta aquí, lo mejor es asumir que uno es un turista y hacer la turistada subiéndose al tren eléctrico, el tranvía, que por cierto cuesta 6 euros, precio de turista, por trayecto. Es como una cosa muy vintage que además es muy gracioso porque al cambiar el sentido de la marcha, la piloto en este caso le da la vuelta a los asientos y tiene que cambiar a mano para activar el motor de cada lado. Cada lado tiene, imagino que tiene un motor con un sentido de la marcha web. Por el camino ha habido un momento en el que hemos pasado de estar súper soleado a estar totalmente nublado, como con niebla. Y yo creo que esta es parte de la magia de los atardeceres en Porto. Vamos a explorar esta zona. Más allá de la desembocadura del Duero en la costa atlántica está Foz, el barrio que marca el encuentro entre el río y el mar. Aquí la vida se mezcla entre la brisa marina, los cafés frente al océano y las mansiones, que recuerdan una época en la que Foz fue el destino favorito de la alta sociedad portuguesa. Foz es un lugar diferente dentro del área metropolitana de Oporto, conocido por sus amplias playas, sus paseos junto al mar y un ambiente tranquilo que contrasta con el bullicio del centro. Pues yo había venido a Foz a enseñaros unas playas maravillosas, una línea de costa increíble, la desembocadura del Duero, y en realidad lo que me he encontrado es lo que se llama la niebla de advección, y es el aire caliente que viene desde Oporto hasta aquí, hasta Foz, donde se encuentra con el aire frío del Atlántico. Y esto lo que provoca es lo que veis, se condensa el agua y forma esta niebla densa que se pega a la costa. Por ahí están las increíbles playas de Foz y el mar aquí tiene tanta fuerza que mirad lo que me acabo de encontrar. 2 estrellas de mar que trajo el mar y se lo devolvemos. Y esta circunstancia, por otro lado, tan atlántica que está ocurriendo aquí, es en buena parte responsable de los increíbles atardeceres que hay en Oporto, porque con esta niebla, cuando no es densísima, también se filtra la luz y le da esa suavidad increíble que tiene el aire. Pues nada, oye, la verdad, me parece que ha valido la pena venir. En la última década, Oporto ha apostado por la rehabilitación urbana como motor económico y turístico, y la ciudad ha conseguido reinventarse sin perder su identidad, aunque no sin consecuencias. Como en tantos otros sitios, el aumento del turismo y el interés inmobiliario han subido los precios y han desplazado a parte de la población local. Por eso, como visitantes, es nuestra responsabilidad contribuir solo al aspecto positivo del turismo. Movernos a pie o en transporte público, apostar por restaurantes pequeños en lugar de grandes cadenas y evitando plataformas que expulsan a los vecinos del centro. Son pequeños gestos que, multiplicados por los miles de visitantes diarios, tienen un enorme efecto en la vida de ambas ciudades. Oporto tiene muchas iglesias. Personalmente creo que esta es una de las imperdibles. Es la iglesia de San Ildefonso, dedicado a San Ildefonso de Toledo, que está por ahí arriba, que es uno de los mejores ejemplos del barroco portugués del siglo XVIII, aunque destaca en realidad por los 11.000 azulejos blancos y azules que tiene en la fachada y que se pusieron en la década de 1930, y lo hizo el mismo artista que hizo la conocida estación de Oporto. Con la forma tan complicada que tiene Oporto, es sorprendente que haya algunos parquecitos maravillosos como este, que se llama el Parque o el Jardín de las Virtudes, que vengo siempre. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay unas vistas a Gaia maravillosas, está en la zona de Miragaia y es como un oasis en medio de la ciudad. La ciudad de las cuestas y de las escaleras. Este vídeo termina aquí, donde empezamos hablando de la maravillosa luz que tienen tanto Oporto como Gaia, que ya habéis visto que también tiene mucho que ver con la niebla que se forma. Incluso si no os he convencido, que me extraña, de que la luz más bonita de todo el mundo en una ciudad está aquí, contádmelo en los comentarios porque os va a costar convencerme. Creo que podemos estar todos de acuerdo en que esta es una de las grandes joyas de Europa. No me quiero ir sin recomendaros que vengáis mejor entre semanas, si podéis evitar los fines de semana. Aquí fue llegar el viernes, he estado más o menos 6 días y se ha llenado de gente, tanto Oporto como Gaia. Y por supuesto, como en todos los vídeos, os recuerdo que para organizar por vuestra cuenta un viaje como este o cualquier otro que yo haya hecho, tenéis un asistente gratuito virtual al que les podéis preguntar las 24 horas y que he hecho con todo lo que yo sé desde que me dedico a viajar, que ya hace 9 años. Hasta la próxima, que va a ser dentro de poquito. El paisaje que vemos aquí es una mezcla entre lo que ha hecho la naturaleza y lo que han hecho las manos urbanas, iba a decir, y lo que han hecho las manos humanas. Donde además
Ay, no. En una ciudad como... Un día de estos me quedo ciego. Y lo están la mayor parte del tiempo. No.